Antes de empezar, mira este video hasta el final. En el desenlace de esta historia quedará claro por qué durante décadas los científicos observaron los mismos hechos y no vieron lo más importante. Y ahora, vamos allá. En el año 1845, una expedición británica bajo el mando de Sir John Franklin zarpó con uno de los objetivos más ambiciosos de su tiempo: encontrar el paso del noroeste a través del Ártico. Dos barcos, el Erebus y el Terror, estaban equipados con la tecnología más avanzada de la época: cascos reforzados, motores de vapor, provisiones para varios años y una tripulación de 129 hombres. La expedición era considerada prácticamente insumergible. Tras entrar en las aguas árticas, el contacto con los barcos se perdió. Pasaron los años, pero nadie regresó. Ni una señal, ni un solo resto. El Imperio Británico envió una misión de rescate tras otra. El Ártico fue explorado durante décadas, pero en lugar de respuestas solo aparecían nuevas preguntas. No fue hasta el año 1859 cuando se encontró la primera pista. En la isla del Rey Guillermo se descubrió un montículo de piedras bajo el cual había una nota. En ella se decía que los barcos habían quedado atrapados en el hielo y que la tripulación había decidido pasar el invierno. El tono del mensaje era tranquilo, casi optimista, pero cerca se halló una segunda nota, escrita más tarde. En ella se informaba de una mortalidad inusualmente alta, de la muerte del propio Franklin y de la decisión de los supervivientes de abandonar los barcos y dirigirse a pie hacia el sur. Ninguno de ellos lo logró. Más tarde, cazadores esquimales contaron que habían encontrado huesos de hombres blancos con marcas de cortes de cuchillo. Eso solo podía significar una cosa en algún momento. Las personas comenzaron a comerse entre sí. Este detalle conmocionó a la sociedad, pero seguía sin explicar por qué una expedición equipada mejor que cualquier otra había perecido casi por completo. Si te interesan los misterios históricos reales, dale a me gusta y suscríbete ahora mismo para no perderte las siguientes historias. Durante mucho tiempo, se creyó que la causa de la tragedia fueron el frío, el hambre y el escorbuto. Sin embargo, el análisis de los huesos encontrados mostró niveles anormalmente altos de plomo. Los científicos descubrieron que las conservas de la expedición estaban selladas con soldaduras de plomo. En condiciones de almacenamiento prolongado y frío extremo, el plomo pasaba a los alimentos y provocaba una grave intoxicación. Los hombres perdían la orientación, se debilitaban y tomaban decisiones fatales. Pero ni siquiera eso lo explicaba todo. ¿Por qué los barcos no pudieron liberarse del hielo? ¿Por qué marineros experimentados no lograron sobrevivir allí donde otras expediciones sí lo habían hecho? La respuesta llegó solo en el año 2014, cuando el Erebus fue hallado en el fondo del Ártico. El casco del barco estaba casi intacto. Eso significaba que la nave no había sido aplastada por el hielo, había sido abandonada deliberadamente. Más tarde se encontró también el Terror. Quedó claro que la expedición no murió por un solo error, sino por una cadena de factores: clima extremadamente frío, alimentación inadecuada, envenenamiento por plomo y decisiones fatales tomadas en condiciones de desesperación. Este misterio permaneció sin resolver durante casi 170 años, y solo la combinación de arqueología, medicina y tecnologías modernas permitió comprender por fin qué ocurrió realmente con una de las expediciones más famosas de la historia. Y lo que viene a continuación es aún más extraño. En el año 1959, la estación automática soviética Luna transmitió por primera vez en la historia imágenes de la cara oculta de la Luna. Los científicos esperaban ver allí algo parecido a lo que se observa en la cara visible del satélite: extensas llanuras oscuras, los llamados mares lunares, formados por antigua actividad volcánica. Pero en su lugar apareció algo completamente distinto.
La cara oculta de la Luna resultó estar casi totalmente cubierta de cráteres. Los mares lunares prácticamente no existían. Ocupaban solo una pequeña parte de la superficie. Este descubrimiento dio origen de inmediato a uno de los misterios más extraños de la astronomía. ¿Por qué dos caras del mismo cuerpo celeste son tan radicalmente diferentes entre sí? Al principio, los científicos supusieron que se trataba de una casualidad. Tal vez los asteroides impactaron con mayor frecuencia en un lado. Sin embargo, los cálculos demostraron rápidamente que eso no bastaba para explicar una diferencia tan marcada. Después surgió la hipótesis de que la corteza tenía distinto grosor. Las investigaciones confirmaron que la corteza en la cara oculta es efectivamente mucho más gruesa. Pero esto planteaba una nueva pregunta. ¿Por qué se volvió más gruesa precisamente allí? Durante décadas no existió una respuesta. La Luna gira alrededor de la Tierra de forma asincrónica, mostrando siempre la misma cara. Esto se sabe desde hace mucho tiempo. Pero ¿por qué esa cara resultó ser geológicamente activa, mientras que la opuesta quedó casi muerta? Seguía sin explicación. La solución empezó a tomar forma solo a comienzos del siglo XXI, cuando los científicos regresaron a la teoría del origen de la Luna. Según esta, la Luna se formó tras la colisión de la Tierra, con un objeto de un tamaño comparable al de Marte. Como resultado del impacto, una enorme cantidad de material incandescente fue expulsada al espacio, del cual se formó posteriormente el satélite. El elemento clave resultó ser el calor. La joven Tierra, tras la colisión, estaba prácticamente fundida y emitía una cantidad colosal de energía. La cara de la Luna orientada hacia la Tierra recibió calor adicional durante millones de años. Al mismo tiempo, la cara opuesta se enfriaba mucho más rápido. Ese enfriamiento acelerado condujo a la formación de una corteza gruesa. Esta corteza actuó como una barrera que impedía al magma ascender hasta la superficie. Por eso, en la cara oculta de la Luna casi no se formaron llanuras volcánicas. En cambio, en la cara visible, la corteza era más delgada. El magma podía emerger con mayor facilidad y formó los grandes mares oscuros que vemos a simple vista. De este modo, la Luna resultó no ser un cuerpo simétrico, sino una especie de archivo de la historia temprana de la Tierra. Su superficie conservó literalmente las huellas de una antigua catástrofe ocurrida hace miles de millones de años. Este misterio permaneció sin respuesta durante más de 50 años. Y solo el desarrollo del modelado por ordenador, la geofísica y las misiones espaciales permitió unir hechos dispersos en una sola explicación coherente. Y a continuación nos espera una historia en la que el misterio no se escondía en el espacio, sino justo bajo los pies de las personas que lo observaban cada día sin sospechar que eran testigos de un fenómeno natural mortal. Hace más de 2000 años, en la antigua ciudad de Hierápolis, situada en el territorio de la actual Turquía, existía un lugar que inspiraba auténtico terror incluso entre los romanos. Se llamaba el Plutonio y era considerado una entrada directa al inframundo, un punto donde el mundo de los vivos se conectaba con el reino del dios Plutón. El geógrafo e historiador griego Estrabón describió con detalle lo que allí ocurría. Durante ciertos rituales, los sacerdotes llevaban animales, normalmente toros, hasta la entrada del santuario. En cuanto cruzaban el umbral, los animales caían muertos en cuestión de segundos. No había heridas, no había sangre, nadie los tocaba. Simplemente se desplomaban sin vida. Al mismo tiempo, los propios sacerdotes entraban y salían del lugar sin sufrir ningún daño. Para los antiguos, esto era una prueba irrefutable del poder divino. El fenómeno recibió el nombre de el aliento de Plutón. Se creía que solo los elegidos por los dioses podían sobrevivir allí donde cualquier otro ser vivo moría al instante. Durante siglos, este lugar fue visitado por peregrinos, gobernantes y curiosos.
todos convencidos de estar ante una manifestación real del más allá. Con el paso del tiempo, la ciudad fue abandonada y el plutonio quedó sepultado. La ubicación exacta del santuario se perdió y el relato de Estrabón pasó a considerarse una exageración o un mito religioso más. Nadie podía explicar cómo era posible que los animales murieran sin intervención humana, mientras que las personas salieran ilesas. La respuesta no llegó hasta el año 2011, cuando un equipo internacional de arqueólogos localizó finalmente las ruinas del plutonio. Bajo el templo descubrieron una profunda grieta en la roca. De ella emanaba un gas invisible e inodoro. Las mediciones revelaron la clave del misterio. Se trataba de dióxido de carbono de origen volcánico. La concentración del gas en el interior del santuario alcanzaba niveles letales, superiores al 90%. Cualquier ser vivo que respirara ese aire moría en cuestión de segundos. Pero entonces surgía una nueva pregunta: ¿por qué los sacerdotes sobrevivían? La explicación resultó ser tan simple como inquietante. El dióxido de carbono es más pesado que el aire. Se acumula cerca del suelo, formando una especie de capa mortal. Los animales, al ser más bajos, inhalaban el gas concentrado y morían casi de inmediato. Los sacerdotes, en cambio, permanecían erguidos y respiraban aire relativamente limpio por encima de esa capa. Además, realizaban los rituales en momentos concretos del día, cuando la concentración del gas era ligeramente menor. Así, lo que durante siglos fue interpretado como un milagro o una prueba del poder de los dioses, resultó ser un fenómeno natural perfectamente real y extremadamente peligroso. Los antiguos sacerdotes no poseían protección divina, sino conocimiento práctico del entorno que supieron convertir en autoridad religiosa. Esta revelación transformó por completo nuestra comprensión de uno de los rituales más inquietantes de la antigüedad y demostró una vez más que muchas de las llamadas puertas al más allá estaban en realidad ocultando fuerzas naturales que la ciencia tardaría milenios en comprender. Y la siguiente historia demuestra que incluso cuando la ciencia ya existe, a veces hace falta más de un siglo para entender lo que realmente ocurrió. En el año 1937, el dirigible Hindenburg, la mayor aeronave de su época construida en la Alemania nazi, se preparaba para aterrizar en la base aérea de Lakehurst, en Estados Unidos. Durante años, los dirigibles habían sido considerados la cúspide de la ingeniería aeronáutica, símbolos de lujo y tecnología avanzada. El Hindenburg era la joya de la flota, capaz de transportar pasajeros y carga con comodidad sin precedentes. El 6 de mayo, mientras descendía para el aterrizaje, el dirigible comenzó a arder repentinamente. Las llamas se extendieron a una velocidad increíble y la aeronave se desplomó sobre el suelo en cuestión de segundos. Murieron 36 personas, 35 pasajeros y un miembro del personal en tierra. Fotografías capturaron el desastre, pero durante décadas no se pudo determinar con certeza la causa exacta del incendio. Los testigos describieron que sobre la parte superior del dirigible se veía un temblor de la tela, un indicio de que el gas estaba escapando. Se encendió y en segundos todo se transformó en un gigantesco fuego en forma de seta. Pero los investigadores no podían confirmar cómo se inició exactamente la combustión. En el año 2013, un grupo de ingenieros del Southwest Research Institute, liderados por el especialista en aeronáutica James Stansfield, decidió recrear el Hindenburg a escala. Construyeron maquetas de 25 metros y simularon diferentes escenarios de ignición. Tras varias pruebas, descubrieron algo sorprendente. El dirigible se cargó de electricidad estática durante la tormenta que se produjo esa tarde. Cuando el personal en tierra sujetó uno de los cables de amarre, este tocó el suelo y produjo una chispa. Esa chispa encendió el gas que se filtraba del dirigible, provocando la rápida combustión.
la explicación final fue tan simple como devastadora. La combinación de hidrógeno altamente inflamable y electricidad estática durante la tormenta convirtió al Hindenburg en una especie de cerilla gigante. Ninguna falla estructural, ningún sabotaje, solo física pura y factores ambientales que se alinearon de manera fatal. Este desastre pasó a la historia no solo por la tragedia humana, sino porque durante décadas la ciencia y la ingeniería no habían logrado explicar de manera definitiva cómo un objeto tan avanzado podía arder tan rápido. Hoy sabemos que la tragedia del Hindenburg fue un recordatorio de que incluso los mayores avances tecnológicos pueden ser vulnerables a las fuerzas de la naturaleza y a leyes físicas simples pero implacables. Y la siguiente historia nos llevará a un fenómeno aún más misterioso. Uno en el que la naturaleza parece desafiar completamente nuestra comprensión de la vida y la muerte. Hace más de un siglo, durante la Guerra Civil estadounidense, se libró la batalla de Shiloh, una de las más sangrientas del conflicto, con más de 10.000 bajas de cada bando. Los médicos de la época contaban con recursos extremadamente limitados, y gran parte del tratamiento se realizaba en hospitales de campaña improvisados. Muchos soldados heridos debían esperar horas e incluso días antes de recibir atención. Lo que llamó la atención de los médicos fue un fenómeno extraño y completamente inesperado. Algunas de las heridas de los soldados emitían un débil resplandor azul. Era apenas visible, pero constante, y parecía surgir directamente de la carne dañada. Además, los soldados con estas heridas tenían una recuperación más rápida y una mayor probabilidad de sobrevivir que aquellos cuyas heridas no brillaban. Este fenómeno fue bautizado como el resplandor angelical. Durante décadas nadie pudo explicar qué causaba este efecto. Las condiciones del campo de batalla eran extremas. Frío, lluvia y falta de higiene podían acelerar la infección, pero tampoco parecían estar relacionadas con el resplandor azul. La respuesta surgió recién en el año 2001, gracias a la investigación de un joven entusiasta de la historia militar, Bill Martin, acompañado de su madre, que era microbióloga. Tomaron muestras de las heridas y del entorno y analizaron los microorganismos presentes. Descubrieron que el resplandor azul provenía de una bacteria llamada Photorhabdus luminescens. Esta bacteria produce un químico que mata a otros microorganismos patógenos cercanos, generando luz visible en el proceso. Durante los meses fríos de la batalla, la temperatura del cuerpo de los soldados heridos era lo suficientemente baja como para que la bacteria sobreviviera y actuara como un antibiótico natural, eliminando patógenos peligrosos. En cuerpos más cálidos, la bacteria no sobrevivía y el resplandor desaparecía. Este hallazgo reveló un secreto sorprendente de la medicina antigua. Lo que durante más de un siglo se consideró un fenómeno inexplicable era, en realidad, un mecanismo biológico natural que ayudaba a combatir infecciones graves en condiciones extremas. El resplandor angelical no era magia ni milagro, sino ciencia, oculta durante generaciones, esperando ser comprendida. Y lo más impresionante es que esta historia demuestra que incluso los eventos más antiguos y documentados pueden esconder secretos que la ciencia solo puede revelar cuando combinamos curiosidad, tecnología y observación cuidadosa. La próxima historia nos llevará a un misterio de la naturaleza que confundió a científicos y exploradores durante más de medio siglo. Un sonido extraño que resonaba a través de océanos enteros y que parecía imposible de identificar. Durante más de 50 años en el océano Antártico, los submarinistas y científicos registraron un sonido extraño que se propagaba por vastas distancias bajo el agua. Aquellos que lo escuchaban describían un ruido similar a un cuac de pato. Un sonido inesperado y completamente fuera de lugar en medio del océano helado.
Lo más desconcertante era que este fenómeno se repetía de manera constante solo en invierno y primavera, y parecía imposible que tuviera un origen conocido. Al principio, los expertos plantearon varias hipótesis. Algunos pensaban que podía tratarse de barcos o maquinaria submarina, mientras que otros sugerían que eran cardúmenes de peces u otros animales marinos desconocidos. Ninguna de estas explicaciones convencía por completo, porque el sonido se propagaba de manera uniforme y no coincidía con los patrones de movimiento de barcos ni de peces conocidos. No fue hasta principios del año 2021 que finalmente se descubrió la causa. Un equipo de investigadores liderado por Denise Rich utilizó grabadoras acústicas conectadas a ejemplares de peces pequeños llamados Nototenioidei, endémicos de la región. La sorpresa fue mayúscula. Los sonidos que se habían registrado durante décadas eran emitidos por estos peces. El característico quack subacuático era su forma de comunicarse y de marcar territorio. Este hallazgo permitió a los científicos no solo entender el origen del sonido, sino también estudiar el comportamiento de estos animales de manera precisa. Gracias a la tecnología de grabación subacuática, pudieron identificar patrones de migración, interacciones sociales y hábitos de caza que antes eran imposibles de observar. El misterio del quack del océano Antártico muestra cómo incluso fenómenos aparentemente inexplicables pueden tener explicaciones naturales sorprendentes, y cómo la paciencia y la innovación tecnológica son clave para desentrañar los secretos de nuestro planeta. La siguiente historia nos lleva a un caso histórico de guerra y desaparición, donde la combinación de tecnología, error humano y minas ocultas determinó el destino de una tripulación entera durante más de 100 años. En el año 1914, tras el inicio de la Primera Guerra Mundial, la tripulación del submarino alemán U-26 se enfrentó a uno de los destinos más misteriosos y trágicos de la historia naval. El comandante del submarino, Egon Wolf von Bergheim, había demostrado ser un líder hábil y experimentado, logrando hundir varios barcos enemigos, incluyendo el acorazado ruso Pallada. Su reputación era impecable y la U-26 se había convertido en una amenaza significativa en el Báltico. Sin embargo, en agosto de 1915, el submarino desapareció sin dejar rastro. 30 miembros de la tripulación se desvanecieron en el mar y durante años no hubo ninguna información sobre su destino. Se plantearon diversas teorías. Algunos afirmaban que la U-26 había sido destruida por una mina. Otros creían que un fallo en el motor provocó su hundimiento, mientras que algunos expertos sugerían que se habría perdido cerca de la costa de Letonia. Ninguna de estas hipótesis pudo confirmarse durante décadas. Los intentos de búsqueda resultaron infructuosos. La guerra y las condiciones extremas del Báltico dificultaban cualquier operación de rescate o exploración. Documentos de la época apenas mencionan la desaparición, y la U-26 pasó a formar parte de las muchas incógnitas no resueltas del conflicto. No fue hasta principios del año 2014 que los restos del submarino fueron finalmente localizados en la parte occidental del Golfo de Finlandia, una región que durante la guerra había sido fuertemente minada por las fuerzas rusas con el objetivo de limitar el acceso de la flota alemana. La ubicación exacta coincidía con la zona donde años antes habían sido hundidos otros barcos, incluyendo el acorazado Pallada, un hecho que sugiere un patrón fatal para los navíos que navegaban por esas aguas. El hallazgo permitió reconstruir la tragedia con precisión. La U-26 había chocado con un campo de minas oculto, lo que provocó su hundimiento inmediato. La tripulación, por muy preparada que estuviera, no tuvo oportunidad de sobrevivir. La combinación de guerra, minas estratégicamente colocadas y falta de información sobre los peligros del área convirtió este submarino en un fantasma del Báltico durante casi un siglo.
Pero hay un detalle aún más sorprendente. La ubicación del submarino se descubrió casi exactamente 100 años después de su entrada en servicio, un fenómeno que los historiadores consideran casi simbólico. Durante un siglo, la U-26 descansó en el fondo del Golfo, invisible y silenciosa, un recordatorio de cómo incluso los avances tecnológicos más avanzados de la época no podían vencer a las fuerzas ocultas de la naturaleza y de la guerra. Este hallazgo también tuvo implicaciones para la historia naval. Permitió confirmar relatos de testigos sobre campos de minas, rutas de patrullaje y estrategias de guerra en el Báltico durante la Primera Guerra Mundial. Además, mostró la importancia de la arqueología submarina moderna y la tecnología de exploración avanzada, que hace posible descubrir secretos que parecían perdidos para siempre. El misterio de la U-26 demuestra que incluso un evento tan trágico y aparentemente definitivo puede permanecer sin respuesta durante décadas, esperando a que la combinación correcta de paciencia, tecnología y conocimiento histórico permita finalmente revelar la verdad. Y lo que viene después nos llevará a un descubrimiento aún más antiguo y fascinante: la misteriosa disposición de esqueletos de ballenas en el desierto de Atacama, que cambió nuestra comprensión de la historia de los océanos y de los fenómenos naturales que afectan a la vida marina a lo largo de miles de años. Hace unos años, en la región desértica de Atacama, en Chile, un hallazgo arqueológico y paleontológico cambió por completo la comprensión de los ecosistemas marinos del pasado y reveló un misterio que había permanecido enterrado durante miles de años. Durante la expansión del Pan American Highway, los trabajadores que excavaban para la construcción se toparon con algo inesperado: una enorme concentración de esqueletos de ballenas fosilizadas, dispuestos en capas y alineados de manera extraña dentro de la roca sedimentaria. Lo que parecía un descubrimiento rutinario pronto se transformó en un enigma de proporciones históricas y científicas. Los paleontólogos se enfrentaron a varias preguntas inmediatas. ¿Cómo habían llegado estas ballenas tan lejos del océano? ¿Por qué los cuerpos estaban enterrados de manera tan organizada y en múltiples capas? ¿Existía algún patrón que pudiera explicar por qué tantos ejemplares murieron en el mismo lugar durante periodos diferentes? La respuesta inicial de los científicos fue que probablemente se trataba de catástrofes naturales, como tsunamis o marejadas, pero las capas sedimentarias indicaban algo mucho más complejo. Los animales no murieron todos a la vez, sino en distintos intervalos de tiempo que abarcaban más de 20.000 años. El análisis detallado de los fósiles reveló que más de 40 ejemplares habían quedado atrapados y enterrados sucesivamente. Esto llevó a los investigadores a sospechar de un fenómeno natural recurrente que afectaba a esta región específica de la costa chilena. Para entenderlo, se recurrió a técnicas modernas de 3D, escaneo de estratos y análisis geológico y químico de los sedimentos circundantes. Gracias a estas herramientas, los científicos pudieron reconstruir los patrones de sedimentación y las condiciones ambientales de cada época. El resultado fue sorprendente. Los estudios indicaron que la muerte masiva de estos cetáceos probablemente se debía a episodios de floración de algas tóxicas. Estas floraciones, causadas por un exceso de nutrientes arrastrados desde la tierra hacia el océano por procesos naturales y ríos cargados de hierro, generaban toxinas extremadamente peligrosas para los animales marinos. Las ballenas quedaban intoxicadas al ingerir agua o presas contaminadas y morían en la costa, siendo posteriormente enterradas por arenas traídas por marejadas y procesos sedimentarios naturales. Pero lo más fascinante de este descubrimiento fue que permitió a los científicos reconstruir la historia de la región durante miles de años. Cada capa de fósiles correspondía a un episodio separado de mortalidad masiva.
lo que significaba que las floraciones de algas tóxicas habían ocurrido de manera cíclica, afectando a la vida marina de forma recurrente. Esto también ofreció información clave sobre cómo los cambios climáticos y la geología de la zona influyeron en los ecosistemas oceánicos a lo largo de milenios. El hallazgo en Atacama no solo reveló un fenómeno natural impresionante, sino que también transformó la forma en que los paleontólogos y oceanógrafos comprenden la interacción entre la Tierra y el océano. Cada ballena fosilizada se convirtió en un testimonio de la historia antigua de los océanos, y su disposición en capas permitió descubrir un patrón que hubiera sido imposible de identificar sin tecnología moderna. Este descubrimiento demuestra cómo la naturaleza puede registrar sus propios secretos de manera casi perfecta y cómo los investigadores contemporáneos, combinando paleontología, geología y tecnología avanzada, pueden leer esa historia milenaria. Nos recuerda también que los misterios más antiguos de la Tierra, incluso aquellos que parecen enterrados bajo kilómetros de roca y arena, pueden ser revelados si se observan con paciencia, rigor científico y curiosidad. La próxima historia nos llevará a uno de los enigmas más extraños de la aviación histórica: la desaparición de un avión de entrenamiento durante un vuelo rutinario, que permaneció perdido durante más de 70 años antes de revelar la verdad de su destino y cerrar un capítulo misterioso de la historia de la aviación. La historia de este avión desaparecido comienza en octubre de 1942. 4 jóvenes pilotos se encontraban realizando ejercicios de entrenamiento sobre los cielos de Patricia Bay, en la Columbia Británica, Canadá. Era un vuelo rutinario, sin señales de peligro inminente, y las condiciones meteorológicas eran aparentemente normales. Sin embargo, tras despegar, el avión simplemente desapareció. Ninguna señal de radio, ningún mensaje de emergencia, ningún testigo pudo indicar lo que había sucedido. De inmediato, el ejército canadiense organizó una búsqueda exhaustiva. Se desplegaron patrullas aéreas, equipos terrestres y se revisaron áreas cercanas, pero durante semanas, meses y finalmente años no se encontró absolutamente nada. El avión y sus 4 ocupantes se habían esfumado como si nunca hubieran existido. Esta desaparición alimentó rumores, especulaciones y teorías que iban desde errores de navegación hasta fenómenos paranormales, y pasó a formar parte de la lista de misterios no resueltos de la aviación histórica. Durante décadas, el caso permaneció cerrado en los archivos militares, con solo informes fragmentarios que mencionaban la desaparición sin explicaciones concluyentes. Sin embargo, en el año 2013, un giro inesperado cambió todo. Un grupo de trabajadores de una compañía maderera, realizando labores de tala en un área remota del norte de la isla de Vancouver, descubrió restos metálicos entre la maleza y la nieve acumulada. Al acercarse, se dieron cuenta de que se trataba de los restos de un avión antiguo. Los restos fueron cuidadosamente recuperados y entregados a las autoridades para su análisis. Tras una investigación minuciosa, los expertos confirmaron que se trataba exactamente del avión de entrenamiento desaparecido 71 años atrás. Además, pudieron identificar los restos de los 4 pilotos, quienes finalmente recibieron un reconocimiento oficial y fueron enterrados en el cementerio militar de la Commonwealth. La investigación posterior arrojó luz sobre la misteriosa desaparición. El avión, según los informes de los expertos, se había desviado de su ruta debido a condiciones meteorológicas inesperadas. Una combinación de vientos fuertes, niebla y visibilidad reducida provocó que los pilotos perdieran el control del aparato y se estrellaran en un área inaccesible y cubierta de densos bosques y nieve. Gracias a tecnologías avanzadas de identificación y recuperación, fue posible cerrar un capítulo que había permanecido abierto durante más de 70 años. Además,
nos recuerda que incluso los eventos aparentemente simples, como un vuelo rutinario de entrenamiento, pueden convertirse en enigmas complejos debido a la combinación de factores humanos y naturales. En conclusión, la historia de este avión perdido nos muestra que la curiosidad, la paciencia y la tecnología pueden desentrañar misterios que parecían imposibles. Y aunque este capítulo ha sido cerrado, la historia de los enigmas del pasado y los secretos de la ciencia y la naturaleza continúa, esperando ser descubierta por quienes tengan la determinación de buscar respuestas. Si esta historia te sorprendió y quieres seguir explorando misterios fascinantes, deja tu comentario con tus teorías, dudas o impresiones. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal si quieres ser de los primeros en descubrir la próxima historia increíble que tenemos preparada. Cada comentario, cada like y cada suscripción nos permite continuar explorando y compartiendo secretos que han permanecido ocultos durante décadas.